Bueno, lo primero, buenos días y agradecer como siempre a la EGE la invitación anual, ¿no? Que siempre nos reunimos aquí y echamos unos días muy agradables. Bueno, me hubiera gustado un poquito más de gente porque al decirme Paula que iba a ser en la sala pública, me hizo mucha ilusión por el tema de, bueno, pues así cogen ideas quizá otras glucogenosis, porque aunque voy a hablar de la de McArdle, la verdad es que las isotónicas quizás no, pero otras cosas sí pueden ser ideas para las enfermedades. Y como veis la charla es, bueno, pues cómo ha ido influyendo la investigación más que todo aplicada que hemos hecho, un montón de gente, en los últimos 15 años más o menos. Y bueno, por poner las cronologías, este hombre fue quien descubrió y le puso su apellido la glucogenosis tipo 5, ¿vale? Y básicamente quiero explicar un poquito lo que es la glucogenosis 5. Aquí tenéis, fijaros, un capilar sanguíneo, esta es la membrana de la célula muscular, y aquí está el glucógeno, que es la manera que almacenamos la glucosa dentro de nuestro músculo. Nosotros cuando hacemos ejercicio o en reposo tendemos a romper el glucógeno hacia glucosa, que es metabolizar un montón de reacciones químicas, como es ahí, y al final acaba en la mitocondria oxidada en forma de piruvato, en lo que nosotros llamamos metabolismo o glucólisis aeróbica. Algunas moleculitas de piruvato no entran en la mitocondria y son degradadas vía anaeróbica y forman lactato, y se escapa de la célula. Básicamente esto es el metabolismo de la glucosa. Y en esta parte que es de lactato es la parte anaeróbica, el metabolismo anaeróbico. Bueno, como todos sabéis, la enfermedad McArdle se caracteriza porque la enzima que rompe ese glucógeno, la fosforilasa, no está activa, está mutado el gen que la codifica y entonces no podéis romper glucógeno para usar la glucosa como combustible. Prácticamente por cada reacción química está controlada por una enzima y prácticamente la mutación del gen, de los alelos del gen, de una de las enzimas genera un tipo de glucogenosis, ¿vale? Y hay diferentes tipos. Pues aquí está la 7, por aquí estaba, la 8, hay diferentes, ¿no? Aquí está la Tauri, aquí están todas, ¿no? Y como veis, la diferencia fundamental de la 5, que es la que tenéis vosotros, muchos de vosotros, es que sí puede conseguir glucosa y oxidarla vía torrente sanguíneo, es decir, si la glucosa entra de la sangre, perfectamente puede hacerlo. En cambio, las otras glucogenosis no son capaces de degradar ni glucógeno muscular ni tampoco glucosa de la sangre. Es la más frecuente, es la menos mala en este sentido, porque tenemos la capacidad de tener metabolismo oxidativo de la glucosa, pero solo de la sanguínea, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hacéis ejercicio físico, sobre todo los nuevos, que tenéis el famoso segundo aliento? ¿En qué consiste esto? Comenzáis a andar alguno de vosotros, el músculo tiende a buscar glucosa rápida porque no hay dilatación sanguínea, la enzima no funciona, al no funcionar la enzima, me voy a poner aquí si no os importa, ¿puedo ponerme aquí? Es que así tengo tanto el mando como la pantalla. Como no hay un torrente sanguíneo dando ácidos grasos y glucosa al músculo, comienza a haber problemas de energía en el músculo comienza a degradarse y empieza a acumular muchas sustancias de músculo y fuera de ella que tenéis altos en las analíticas, potasio, hemoglobina, CK, todo este tipo de cosas. Cariñosamente nuestro cerebro detecta ese exceso de metabolitos en sangre, se da cuenta de que el músculo está funcionando mal y lo que hace es pararnos. Y la manera de pararnos que tiene el cerebro, ¿qué es? Aumentar mucho la frecuencia cardíaca para provocarnos fatiga. Con lo cual, si empezáis a andar los primeros 7-8 minutos y notáis que empieza a haber dolor muscular, en un ejercicio en bicicleta o a cara constante, caminando, si de repente empieza a haber dolor muscular y empieza a subir la frecuencia cardíaca, lo que es la manera que tiene nuestro cerebro de tratar de pararnos porque detecta que el músculo está funcionando mal. ¿Qué ocurre en ese momento? Para explicar la sintomatología, voy a usar una gráfica que es de un corazón, pero recuerdo que esto solo afecta a músculos esqueléticos. Mirad, esto es una contracción muscular, no es más que filamentos contráctiles, se llaman de actina y de miosina, aquí los tenéis, que corretean, que acortan el músculo, la célula muscular, cuando está representado con puntos blancos, cuando viene el calcio. El calcio llega a los filamentos, el músculo se contrae, el calcio se retira de los filamentos, es recaptado y el músculo se relaja. Así es como funciona un músculo por dentro, siempre, es movimientos de calcio, todo el tiempo, ¿vale? Vamos a esperar que acabe el vídeo, pero como veis eso es... A ver si consigo, he cometido un error que es... Vale. Bueno, pues aquí tenéis otra vez los mismos filamentos contráctiles, ¿vale? ¿Cómo influye
El no poder utilizar glucógeno es la glucogenosis tipo 5. Primero, no hay mucha energía, no hay mucho ATP, que son las moléculas de la energía, lo habéis oído estos días, es decir, cae la energía y, lógicamente, la fuerza que genera el músculo es menor, corre menos el músculo. Pero tiene un problema más acuciante, fijaros, este calcio que hemos visto, el calcio que va para contraer, el calcio que se recapta para relajar el músculo, ese calcio necesita energía para poder moverse. Y como nosotros, bueno, el McArdle no utiliza glucógeno y no hay tanta energía, parte del calcio va, el músculo se contrae y parte del calcio se queda allí. Y entonces los filamentos se quedan enganchados y el músculo no se relaja. De manera que cuando estamos haciendo ejercicio en frío los primeros minutos, si no hay suficientes grasas para dar energía y no ha empezado a entrar glucosa desde la sangre, evidentemente el calcio se queda aquí y el músculo se queda contraído. Esa es la contractura que tenéis. Esa contractura explica parte de la rotura, pero hay otra origen de la rotura. En la célula muscular, aquí arriba, hay unas bombitas que se llaman sodio-potasio, que están continuamente sacando sodio para que no se acumule la célula y metiendo potasio. Estas también funcionan con energía. Si estáis en reposo y no tenéis mucha energía, el potasio se queda fuera, por eso tenéis el potasio normalmente alto en las analíticas, ¿vale? Pero el problema que tenéis es que al no haber energía para que funcionen, el potasio se queda fuera y el sodio se queda dentro. Y al quedarse dentro, arrastra mucha agua, infla la célula muscular y explota. Como vimos el otro día, romper células musculares no es malo, sino bueno. Es decir, el principio del entrenamiento para provocar hipertrofia es el daño muscular, pero pequeño, controlado. Cuando lo habéis sufrido muchos, cuando el daño es exacerbado, evidentemente aparecen orinas oscuras. El color rojito es la mioglobina, es como la hemoglobina, pero dentro del músculo, que es color rojo, del hierro. Y entonces, cuando hay mucha rhabdomyolysis, podéis tener problemas de riñón. Este es el verdadero problema de los McArdle, bueno, y de la mayoría de las miopatías, ¿vale? Las cecas, ya vimos el otro día, no es más que la manera de medirlo, pero no es la mejor manera. No es la mejor manera. Puede haber otras, como la mioglobina o cualquier índice, cualquier marcador sanguíneo. Pero como veis, la ceca que mide el médico obsesivamente en vuestras analíticas, lo que le está diciendo es el nivel de daño muscular que tenéis. Pero puede cambiar mucho si lo haces hoy, si haces ejercicio hoy y tomas la analítica mañana. A mí me preocupan un poco las cecas, honestamente, salvo que se vayan por encima de las 10.000, 15.000. ¿Bien? Seguís andando, los primeros minutos sigue doliendo. Ahí es cuando disimuláis con el móvil, los escaparates, los zapatos, siempre buscáis paradas. Las paradas os alivian porque dejáis de hacer ejercicio físico, ya no se baja tanto la energía de la célula, entra sangre y entonces el músculo se relaja, el calcio vuelve a su sitio. Pues cuando pasan en torno a 7 minutos más o menos, 7, 8 minutos dependiendo, lo que ocurre es que empieza a dilatar los capilares. Y empieza a dilatar los capilares y empieza a entrar ácidos grasos de combustible y glucosa pura. Ya empieza a entrar glucosa, recibe la energía, el calcio ya empieza a funcionar bien, viene, se relaja, el músculo se relaja, las bombas de sodio de potasio ya no se estropean y por tanto ya no hay daño muscular y el dolor cesa. Tu pregunta esta mañana era ¿por qué duele el músculo? Por esto. Porque el nivel de energía que somos capaces de mantener de lo que gastamos en la contracción muscular a lo que producimos, en este caso solo de la grasa y un poquito de la glucosa, es insuficiente. ¿Qué ocurre en este momento? Ocurre lo que todos los habéis sufrido en vuestra vida diaria, que es el segundo aliento. De repente, pasan 7, 8 minutos, dependiendo de la persona, y a pesar de seguir andando a la misma velocidad, de repente deja de haber dolor, todo empieza a funcionar bien, el calcio se retira, el cerebro detecta que no tenemos ya daño muscular y ya dice, bueno, ya no hay que pararnos, ya podemos seguir. Y es cuando decís, ahora sí, ahora sí. Eso es el segundo aliento. Entonces es una cuestión de dos cosas, combustible, glucosa, y temperatura, dilatación capilar. Este estudio lo hizo este señor Bissing, que es un estudio muy elegante, en 2003, hace muy poquito, y se dio cuenta que calentando bien y dando un aporte de glucosa oral vía para elevar en la sangre, como entraba más glucosa al dilatar los capilares, bueno, pues el segundo aliento o no tenía o era bastante más suavito. Nosotros empezamos con Alejandro Lucía en el año 2005 aquí en España. ¿Vale? La aventura empieza en el 2005 para nosotros, es una aventura preciosa. Y aquí tenéis, por ejemplo, aquí en la gráfica, y tenéis el vídeo, este es el laboratorio mío de mi universidad en Sevilla. Esto es una prueba de segundo aliento, en negro tenéis la frecuencia cardíaca. Es una prueba carga constante. Y como veis, bueno, no está aquí el dolor, pero empieza a dolerle 7, 8, 10 de dolor, y cuando llega aquí dice, ya no me duele tanto, y de repente veis que la frecuencia cardíaca comienza a caer. Estas son las pruebas que hacemos anualmente o más frecuentemente con los McArdle.
Y en este caso, fijaros, es un McArdle que está muy hipertrofiado, tiene mucho daño muscular y, por tanto, hipertrofia mucho el tejido. Insisto, para mí la CK no solo es mala, es buena. La perspectiva del deporte cambia un poquito respecto a la perspectiva de la medicina. En el 2006 empezamos a trabajar en la Universidad Europea con los 3 hospitales que hacen análisis genético, que son el Meixoeiro, Vall d'Hebron y 12 de octubre, y comenzamos a hacer un registro de los pacientes con glucogenosis 5 diagnosticados en España con análisis genético. Y en el 2011, sí, 2011 no me acuerdo ya, hicimos el primer registro publicado buscando, bueno, pues la sintomatología, qué características tienen los sujetos, etc. Yo me uní en el 2009, 2006 me he equivocado, yo me uní en el 2009, reclutamos a la facultad, no solo la mía de deportes, sino la facultad de deportes de Toledo, de Castilla-La Mancha, que junto a la europea son 3 facultades de deporte, con 3 hospitales. Gisela Nogales y el grupo que salían del Vall d'Hebron también se fueron acá en Ruti también, o sea que hay 4 hospitales y 3 facultades de deporte metidas en esto desde hace ya bastante tiempo. Y el objetivo es todo esto, entrenaros, enseñaros, calidad de vida, etc. En el 2016 volvimos a publicar la actualización del update con 333 pacientes, hoy sois 347, con los 3 que he conocido hoy seréis 350, ¿vale? Con análisis genético. Y bueno, encontramos todos los síntomas que conocéis perfectamente, está todo detallado. Pero si hemos encontrado algo interesante, y ha sido a raíz de todo esto, de años con vosotros, es que aquellos que están mejor en forma física saltan de una clase funcional más afectada, estos serían orinas oscuras, debilidad proximal, limitación eso, aquí limitación leve, aquí casi no limitación, aquellos que están más activos tienen bastante menos limitaciones, lo sabéis perfectamente vosotros, pero los terapeutas, los médicos, los entrenadores, hasta que no lo leen la revista, no lo saben. Entonces tenemos la obligación, creo la responsabilidad de publicarlo también, y por eso os tomamos sangre. Esta foto es del Congreso de la EIG del 2016, si no me equivoco, y bueno, desde hace muchos años ya sabemos que la única terapia que hay a día de hoy para un síndrome calificado como intolerancia al ejercicio es precisamente el ejercicio. Esta es vuestra receta, 1 hora al día de ejercicio todos los días. Este es vuestro paracetamol, ¿vale? Este es. Entonces, la perspectiva que nosotros enfocamos en su día cuando empezamos con esto, que nos ha funcionado bastante bien, es no centrarse en el combustible, sino centrarse en el motor. ¿Qué necesita un motor? Necesita gasolina, en este caso todos estos combustibles los tenemos en el músculo, necesita oxígeno, como nosotros, como nuestro músculo, produce un montón de metabolitos, el tubo de escape produce monóxido de carbono, nosotros producimos estos tres metabolitos, y todo eso se genera para que el motor genere rendimiento. Bueno, glucogenosis 5 no tiene uno de los combustibles y no produce uno de los metabolitos. Me imagino que algunos han hecho el test del lactato, te lo haré a ti, cerrarte la mano, generar contracción muscular, cierro el flujo sanguíneo, no entra glucosa y por tanto debería no salir lactato. Si no sale lactato, ¿qué quiere decir? Que hay una glucogenosis, pero no se sabe cuál. ¿Vale? Haremos este test. Bueno, pues la perspectiva es muy sencilla. Nosotros tenemos que cambiar el motor de este coche, que busca glucógeno de alta intensidad, a un motor más diésel. Muy diésel, pero estos señores con este coche diésel ganan las 24 horas de Le Mans. O sea, no es malo el coche. Y ese motor que se cambia, se puede cambiar con entrenamiento. Nosotros podemos hacer entrenamientos que aumenten las mitocondrias para quemar grasa. Podemos hacer entrenamientos que aumenten la capilaridad, la angiogénesis, para que entre más ácido graso y más glucosa de la sangre. Y podemos cargar de enzimas y mejorar el ciclo de Krebs cada una de las mitocondrias. Y eso es lo que perseguimos con diferentes entrenamientos. Nosotros en 2006 nos hicimos esta pregunta cuando empezábamos con los primeros McArdle a valorarlos en el laboratorio. Hicimos un test, un estudio de coger varios pacientes, varios McArdle, y entrenarlos durante 6 meses en cicloergómetro, pedaleando. Al final vimos que en solo 6 meses pedaleando a muy poca intensidad, era un 70% de la frecuencia máxima, la frecuencia máxima que alcanzaban en un test incremental era mayor, lo hacían a mucho más vatios y sobre todo, es un parámetro que medimos nosotros mucho, su consumo de oxígeno, se mide en este tipo de pruebas, había aumentado. Parece una tontería, pero si en vez de 13 eres capaz de consumir 19 mililitros kilogramo minuto de oxígeno, ¿qué quiere decir? Que has mejorado un 44% la capacidad de tus pulmones de mover aire, la capacidad de transfundir ese oxígeno y fundirlo de pulmón a sangre, la capacidad de tu corazón de bombear sangre, la capacidad de tu sistema arterial de transportarla y, por supuesto, la capacidad de los músculos y de las mitocondrias de los músculos para oxidarlo, el oxígeno. Luego, fijaros, si mejora ese parámetro es muy interesante
y nos dice que la salud, esto es un parámetro de supervivencia en cualquier persona, ¿eh? Y por eso hacemos todo este tipo de test y usamos los test todos los años para prescribir el entrenamiento. También medimos, lógicamente, lo que preocupa a todo el mundo, que es las TECAs, el daño muscular, y si os fijáis, de pre-training a post-training, con 6 meses de entrenamiento, en reposo de 2000 y pico bajaban a 600 de CK, incluso medíamos sangre después de las sesiones de entrenamiento y, como veis también, se reducía el daño muscular. Luego, parece mentira, pero el ejercicio físico hay que trabajarlo, aunque sea el desencadenante de las crisis en muchos de vosotros. A raíz de esto, pues hemos diseñado un entrenamiento muy básico que lo que persigue es explicar cómo funcionan los combustibles. Y si nosotros hacemos un ejercicio incremental, por ejemplo, en un ciclorómetro, pues lo que vamos haciendo es reclutando fibras de diferente especialización conforme aumenta la demanda de potencia. Y cada una de estas fibras, las 1 son las verdes, por decirlo así, están especializadas en las grasas, las 2A más en glucólisis aeróbica, ya sea de glucógeno o de glucosa sanguínea, y las 2X, que son más las de degradar glucógeno anaeróbico. Y al final hay predominio de fases en las que funcionamos de forma diferente. Para ir a baja intensidad, lo que más proporciona energía es las grasas, apenas hay molestias. Cuando nos vamos a alta intensidad, quemamos más grasas, pero consumimos también glucosa, y como aquí viene de la sangre y del músculo, y vosotros no tenéis la capacidad de usar el del músculo, ahí es cuando empiezan los problemas. Al final, ¿qué busca todo este sistema energético? Buscar mantener la energía, el ATP, estable a alta intensidad de ejercicio. Porque cuando empieza a caer la energía es cuando empieza el dolor muscular. Si hay suerte, llegamos a un consumo de oxígeno, que es el momento en que máximo, que es el momento en que el corazón ya no bombea más sangre. Es el limitante real de cualquier persona del ejercicio en alta intensidad. Bueno, nuestro entrenamiento, ¿qué es? El aeróbico, varios días a semana, ahí. Siempre hay mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí es donde más lipólisis estamos produciendo y, por tanto, forzamos a las células, a las mitocondrias, a quemar más grasa, a ser capaces de aumentar esa capacidad. Si la aumentamos, ¿qué ocurre? Que el punto en el que ya empieza a depender de la glucosa y, por tanto, me hace daño en el músculo, a lo mejor ya no aparece a 5 por hora, aparece a 7 kilómetros por hora. Bueno, pues ya soy capaz de ir a 5 por hora sin apenas sufrir el segundo aliento. Ese es el truco, ¿vale? De hecho, los mejor entrenados, en su vida diaria, ya no pasan el segundo aliento, o casi ya no lo pasan. Lo pasan al calentar, cuando hacen un sprint, pero estando muy en forma, un McArdle no tiene por qué tener segundo aliento en la vida diaria. ¿Vale? Le tiene que pillar muy en frío, en ayunas. ¿Qué estamos haciendo con este entrenamiento? Buscamos convertir esas fibras tipo 2, glucógeno dependientes, en fibras tipo 1, lípido dependientes, que no tienes ningún problema. Desgraciadamente o afortunadamente, depósitos de lípidos son ilimitados, ¿vale? No hay problema. Y esto es lo que hace bajar el segundo aliento, el second wind, ¿vale? Más o menos, ¿en qué intensidad entrenamos? Siempre dicen los papers, los artículos, 70% la frecuencia máxima teórica, 220 menos la edad, pero la verdad es que queda muy sexy para los artículos, pero lo mejor para trabajar con vosotros, lo sabéis, es intensidad de 0 a 10, 0 no tengo ningún ejercicio, 10 la máxima intensidad posible que puedo hacer, y dolor, 0 no tengo dolor, 10 sería un dolor insoportable. ¿Qué les decimos? ¿Qué os diremos hoy en el gimnasio? Oye, mira, ponte a andar una vez que hayas pasado el segundo aliento, que sientas una intensidad de esfuerzo de 6-7 sobre 10, pero que el dolor sea 0, que no haya, o como mucho 1, una leve molestia. Y eso es muy bueno para esta gente. Problema de McArdle, que McArdle no tiene glucólisis anaeróbica, no tiene metabolismo anaeróbico, no degrada glucógeno. Si encima te pilla en ayunas, es decir, con poca glucosa en la sangre, no tienes combustible que lo necesitarías para mantenerte esta intensidad. Por eso las estrategias son normalmente una pequeña bebida de glucosa, minutos antes del calentamiento, calentamos bien para el músculo dilatar todos los capilares, asegurar que entra la glucosa y que todo funciona bien, y a partir de ahí sí, llenamos la sangre de glucosa y nos ponemos a trabajar aquí. Al menos los primeros meses es lo que buscamos. ¿Qué esperamos con este tipo de entrenamiento? ¿Qué conseguimos? Aunque no lo hemos medido con biopsia, porque no somos amigos de hacer biopsias, pues este tipo de entrenamiento lo que busca es aumentar el número de mitocondrias por cada célula muscular, y además aumenta bastante los capilares, con lo cual aumenta la capacidad ósea de grasa y glucosa y además el suministro por el cual le das. Si sudáis, además, aumenta la sangre, que por rebote tiene efectos interesantes. Aumenta el óxido nítrico, aumenta la capacidad de dilatar los capilares y luego encima aumenta la capacidad de las mitocondrias a con oxígeno, grasa y glucosa producir más energía. O sea que es un entrenamiento bastante majo. Y de paso nos tiene a más intensidad que en reposo, siendo sedentarios, y por tanto, de paso, mejoramos un poquito el corazón, que nos viene bien a todo el mundo, ¿vale? Este es el entrenamiento en sí. Provoca muchas rutas de señalización, de interleuquinas, inflamación y otros factores que también fabrican más capilares.
Esta es la idea del entrenamiento. Y el entrenamiento es muy sencillito una vez que se pasa al segundo aliento, ¿vale? El otro día en Toledo, en julio, hicimos unas calorimetrías, una prueba de esfuerzo en ayunas que mide cuánta grasa somos capaces de oxidar y pensamos, estamos estudiándolo, que la curva verde de las grasas no es como la que veis aquí, que es en el resto de las personas. Pensamos que al menor caída de pH, porque no producís ácido láctico, pensamos que es posible que la curva sea así. De hecho, a los más entrenados ya se ha puesto a hacer entrenamiento de un poco de más intensidad, buscando más oxidación de grasa, eso sí, siempre que no duela, ¿vale? Pues el dolor te está diciendo que te estás dañando el músculo. Entonces estamos ahí en territorio comanche, de cierta incertidumbre, y estamos haciendo las pruebas, lógicamente, con los más entrenados, con los que sabemos que si se pasa un poquito, pues le va a doler, pero no va a haber una rhabdomyolysis fuerte. Aún así, para entrenar esa intensidad, algo de glucosa hace falta, evidentemente, ¿no? Aunque estés muy entrenado. Bueno, pues lo que hacemos es una rutina muy sencillita, que siempre es así: bebida, calentamiento, pasar el second wind, que sabéis cuándo lo pasáis perfectamente, y luego ya lo que toque, aeróbico, fuerza, estiramientos, siempre se queda algún calcio enganchado a los filamentos, mecánicamente lo estiras, y luego, como siempre, muchísima agua, no glucosa, agua sola, para diluir toda la proteína que hemos roto, que en cada entrenamiento rompemos proteínas, y diluimos la orina y así no trabajamos el riñón, no lo sobrecargamos. ¿Cuál es el patrón inicial? Pues hacemos fuerza 2 días en semana, separados en 48 horas más o menos, aeróbico al menos 3 días o un poquito aeróbico prácticamente todos los días. Y esta sería la manera muy buena, que os vamos a enseñar en el gimnasio hoy, de hacer entrenamiento, ir mejorando muchísimo, sin riesgo de rhabdomyolysis. Esto lo hemos aplicado muchísimo y no hemos tenido ningún problema todavía, yo creo. O sea que está bastante bien. A los que tenéis prediabetes o no os gusta mucho el tema de la isotónica, cuando uno toma una isotónica, aumenta muy rápidamente los niveles de azúcar en sangre porque es un índice glucémico alto y la insulina se dispara tratando de evacuar esa glucosa. Lo bueno que tiene la insulina es que cuando tú haces ejercicio físico y lo haces a los 15 minutos de haber tomado, directamente inhibe la secreción de insulina. Por lo tanto, no es un problema para la persona que le preocupe esto. Y bueno, ayer estuvimos probando los batidos estos isotónicas naturales que hicimos, o sea que se pueden hacer algo que nos dé tanta azúcar, pero que tenga hidrato de carbono, como batidos de plátano con zumo de naranja y cosas de este estilo. Y luego, después del entrenamiento aeróbico, estiramientos con la particularidad de que hay que adaptarlos. Si queréis estirar el tríceps, esto estira el tríceps, pero contractura el bíceps. Entonces hay que buscarse la vida, ¿verdad?, para evitar estos problemas. Pero básicamente esto será la rutina. La segunda pregunta que nos hicimos hace unos años fue si puede entrenar fuerza. Este no tenía McArdle, pero tenía 103 años. ¿Vale? Entonces, si este hombre puede entrenar fuerza, os garantizo que vosotros también. ¿Vale? O sea, evidentemente, esto era un hospital. ¿Bien? Empezamos, como siempre, experimentos con gaseosa, con una persona muy entrenada, que era un chaval joven, haciendo un case report en el 2012, en el que hicieron las típicas máquinas de ejercicio, y en unas cuantas semanas conseguimos aumentos de fuerza muy altos, reducciones de CK en reposo, es decir, reducir el daño muscular porque fortalecíamos sus células musculares con entrenamiento de fuerza, mejoraba su clase de afectación de clase 1, limitaciones, a clase 0, sin limitaciones, y mejoraba mucho la fuerza. Aunque solo era un estudio, esto ya lo hicimos con la propia asociación, empezamos con la AEG creo que en el 2005, y bueno, pues siguiendo el patrón típico, calentar bien los músculos, isotónica, calentar bien los músculos, todos los músculos, y en este caso hacemos fuerza, y como siempre estiramientos y agua. Empezamos a hacer entrenamientos de 2 días en semana de fuerza, separados, combinándolo con el aeróbico, porque el aeróbico es importante, y los resultados han sido buenos. El aeróbico lo que persigue es quemar mucha grasa y, por tanto, reducir el segundo aliento. El de fuerza lo que persigue es las células que tengamos, las hacemos a fuerza, y es más difícil contracturarnos, y en el caso de que lo hagamos, el nivel de rhabdomyolysis es bastante más bajo. Y si yo tengo una fuerza muy baja, levantar esto me cuesta el 80% de mi fuerza máxima, y por tanto hace daño muscular. Si me pongo muy fuerte, aumento mucho mi masa muscular, levantar esto ahora me cuesta solo el 20%, y con 4 fibras tipo 1, que no son glucógeno dependientes, lo levanto sin ningún problema. ¿Vale? La idea es mejorar mucho la fuerza máxima. Bueno, pues eso hemos hecho desde hace un montón de años a nivel de principiantes, 60 y pico años con un marcapasos, aquí lo tenéis en el laboratorio. Este joven juega al rugby, si no me equivoco, sí juega al rugby en Sevilla, y hemos hecho de todo tipo de entrenamientos con McArdle y nadie se ha lesionado si respeta las rutinas que estamos diciendo. No es problema. ¿Qué problema tiene el entrenamiento de fuerza en McArdle?
Si veis la animación, lo que expresa es que cuando un músculo se contrae con mucha fuerza, tiende a cortar, a ocluir el flujo sanguíneo. Cuando se ocluye el flujo sanguíneo es un problema porque le cortáis al músculo el único suplemento de glucosa y grasa que tiene. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de alta intensidad, ya sea levantando muchos kilos o a mucha velocidad, lo primero que va a pasar es que va a haber una oclusión de flujo más o menos estable, sobre todo levantando peso. El músculo va a degradar fosfágenos, ATP y fosfocreatina, que tenéis para 10 segundos, 8 segundos, 7, 10 repeticiones con las pesas, y cuando ya se gastan es cuando el músculo busca el glucógeno. Y ahí es donde está la contractura. Ya podéis intuir lo que hacemos, series de muy pocas repeticiones con mucho peso que nunca gasten la fosfocreatina, paramos, dejamos que pase la sangre, se recupera el combustible y volvemos a empezar. Nunca nos acercamos a esta línea discontinua. Y en eso es bastante seguro. ¿Cuánto dejamos de entrenamiento? Bueno, pues fijaros, imaginar que aquí hacéis una serie de 8 repeticiones con mucho peso y gastáis la fosfocreatina más o menos a la mitad. Pues en la recuperación necesitáis, primero, un buen corazón, que circule mucha sangre, el aeróbico os viene bien también para esto, necesitáis capilares, el aeróbico os viene bien también para recuperar el músculo de entrenamiento de fuerza, y necesitáis mitocondrias, que para eso lo habéis hecho, porque resintetizar creatina, que es el combustible, se hace vía aeróbica, es decir, el músculo usa el sistema aeróbico para reponer y fabricar este combustible anaeróbico de alta intensidad. ¿Que tenéis glucosa, que es un combustible muy rápido de oxidar en sangre? Pues entre 2 minutos es más que suficiente. ¿Que venís en ayunas y dependéis de las grasas, que es un combustible muy lento de beta-oxidar, romper, trocear, meter en la mitocondria? Pues os vais a los 7, 10, 12 minutos. La moda esta de que algún macara hace de no tomar hidratos de carbono es bastante peligroso en fuerza, porque te exige 10 minutos para estar seguro de que te has recuperado, por ejemplo, en un press de pecho, antes de volver a meterte en el press de pecho, para evitar una contractura. De manera que, fijaros, el entrenamiento es, la rutina, la básica inicialmente es esta, bebida isotónica, calentamiento, muy típico error en nosotros, ¿no? Voy a calentar, paso segundo entrenamiento en la bicicleta, me bajo de la bicicleta y me meto en el press de pecho. No, o sea, hay que pasar el segundo aliento en todos los músculos, hay que garantizar que todos los músculos están calientes y están recibiendo un suplemento de sangre vía flujo sanguíneo incrementado. A partir de ahí usamos, de principio, máquinas muy grandes, de grandes grupos musculares. Un curl de bíceps no me gusta porque con nada que pongas aquí ya estás forzando demasiado un bíceps. Es mejor un remo que reparta los kilos entre el bíceps, el deltoides, el dorsal ancho. Es mucho más seguro. Usamos máquinas livianas y después entrenamiento, pues eso siempre estiramientos y nutrición, y hidratación. Y como siempre, respetando esto, no suele haber nunca algún accidente. Es más, cuando empezáis, sabéis si habéis entrenado. ¿Cuál es nuestro típico circuito de entrenamiento inicial? Isotónica, calentamiento, pasando segundo aliento los dos, cogemos una máquina, 5 o 6 repeticiones, 4 repeticiones, no más, para no gastar la creatina, a una intensidad final de la repetición que digas, he levantado el 70% de la máxima kilos que podéis levantar, pero me ha dolido un 0 o un 1 sobre 10. Sale de la máquina, estiro, siempre se queda algún filamento enganchado por el calcio, mecánicamente lo estiramos, y nos vamos a la siguiente. Metemos muchas prensa de piernas, porque, bueno, pues subiendo escaleras, es muy típico, la limitación muy grande de las cuestas. Igual, 5 o 6 repeticiones y volvemos a empezar. Estiramos cuádriceps, nos vamos aquí a elección, o el remo o el jalón, lo típico, para trabajar toda la musculatura de la espalda. Igual, fijaros, 6 repeticiones, se puede meter mucho peso, de hecho, al principio sorprende, vamos estirando, y luego también hacemos trabajo abdominal, que lo odiáis todos vosotros, el trabajo abdominal, pero, bueno, pues muchas de las contracturas también son, aparte de las escaleras, con el tema de la actividad sexual y cosas de ese estilo, entonces, bueno, metemos mucho trabajo de abdomen. Y volvemos a estirar. Si os dais cuenta, hemos hecho solo en una máquina 5 repeticiones, no hemos gastado creatina, y entre el estiramiento y toda la vuelta al circuito no han pasado 3 minutos, han pasado 7 o 10 minutos. Con lo cual garantizas de que cuando otra vez empieza a usar pectoral mayor, deltoides anterior y tríceps, ya han repuesto su creatina y por tanto no hay rhabdomiolysis riesgo. Además, esto está muy bien, porque si yo te digo 6 repeticiones y vais a contracturar a la sexta, en la quinta ya lo notáis. Paráis. Vosotros sabéis si está ahí energía o no. Y entonces, la pregunta, ¿cuántos kilos? ¿Qué más da los kilos? Ponte que tengas esa sensación de intensidad de 6.
Si tienes aquí 10 kilos, si tienes 6, y pasan las semanas, y tras 4 semanas, con los mismos 10 kilos, tu intensidad percibida es de 4, es que tu célula ya ha crecido, es más fuerte, ahora es el momento de poner kilos. Sube kilos hasta que tengas otra de 6. Al final ni siquiera yo pongo el entrenamiento, ni el entrenador, lo pones tú, lo pone tu músculo con la percepción tan buena que tenéis, que en eso sois muy buenos. Entonces, el consejo fundamental es escuchar a tu músculo. Ayer lo comentábamos un poquito. Vosotros sabéis si hay glucosa en sangre, vosotros sabéis si el pool energético se está acabando en el músculo porque se agarrota el músculo y lo percibís muy bien. A los que no sois McArdle, un McArdle levanta una serie de 10 repeticiones, deja la pesa en el suelo, y es capaz de decirte si tendrá agujetas mañana, si las tiene de 0 a 10, cuántos serán, si en 3 horas va a tener el músculo agarrotado. Esa percepción es espectacular en las personas que son McArdle. Es como cuando un atleta de élite le dices, ve a correr el kilómetro a 2:45, 2 minutos 45 segundos, te lo clava siempre, ¿no? Pues igual. Entonces nosotros utilizamos ese tipo de cosas de percepción para controlar carga. Insisto, la frecuencia cardíaca me importa poco, para el artículo científico es muy bonito, muy sexy, pero en verdad trabajar en campo, intensidad-dolor es lo mejor que hay. Luego hay ejercicios especiales, por ejemplo, pues los antebrazos, hemos usado pelotas para fortalecer con la misma dinámica, rutina, calentamiento, paso al segundo aliento, series cortas, estiro, 2 minutos, vuelvo a empezar y sigo. Los que tienen problemas con los músculos masticadores, el chicle es un buen entrenamiento. No es muy elegante todo el día mascando chicle, pero es un buen entrenamiento. Y siempre es buscar estas rotaciones. Retrocedo un momento, se me ha ido una cosa, error típico del novato, me meto en press de pecho, termino, 6, 7 sobre 10, perfecto, 6, dolor 0, perfecto. Me voy, veo que otro usuario me va a quitar la máquina y vuelvo corriendo a la máquina para no perderla. Y arranco, la primera arranco bien, pero como han pasado 30 segundos, a la segunda ya he gastado la creatina. Error, ¿vale? Es un entrenamiento aburridote porque vas peleándote con los usuarios, me imagino, del gimnasio para hacer la rutina, pero es seguro, ¿vale? Muchos de los nuevos que estáis aquí, preguntarle a los que ya están experimentados, la mejora es buena. ¿Qué ejercicios no hemos conseguido corregir o qué ejercicios son contraindicados? Aquellos que la contracción se mantiene muchos segundos, en los que se gasta la creatina del todo y el músculo intenta buscar el glucógeno y se queda el calcio ahí y todo se agarrota. Ejemplo, transportes. Los coches o los automáticos o los manuales no es un problema porque es un ejercicio del embrague muy sencillito, no llega a gastar la creatina, pero en esta maniobra marcha atrás a veces tienen problemas. Muchas tenéis pelo corto porque cuesta mucho mantener el secador en alto. Me imagino que aquí todos disimulabais, ¿no? Agarrabais la cuerda, pero ninguno tiraba, ¿vale? Y bueno, y ejercicios muy estáticos, tipo pilates, solo algún McArdle muy entrenado puede hacerlos, ¿vale? No es seguro. Al final hicimos un estudio, que ayer lo comentó Nacho Ara, usando la metodología que tienen, la desintometría que mide masa muscular y todo, en Toledo, y nos salió algo interesante. Hacíamos test de fuerza muscular, son test basados en ciencias del deporte, pero te miden con bastante precisión fuerza muscular, potencia que genera el músculo, kilos que levantas, evidentemente, y bueno, pues las ganancias de fuerza en 4 meses, por ejemplo, en media sentadilla, que es un ejercicio que sí se puede hacer en un McArdle, la sentadilla completa es más complicado, y fijaros qué ganancias hubo en 4 meses, muchísimo, lo decía ayer. ¿Tenéis mucha destrucción muscular? Sí, darme 10 minutos, es que he empezado tarde, ¿vale? 10 minutillos. Muchísimo. ¿Qué hicimos además? Medir sangre, estas son las CKs en reposo, primer mes subieron, nos suben a todos, ¿eh? Cualquier persona que entrena le sube la CK el primer mes. Pero fijaros cómo bajaban aquí y quedaron muy bajas, y aquí estaban levantando 50 kilos, 70 kilos. Y sin daño muscular, evidentemente. Bueno, pues, al final, ¿qué hicimos? Hacemos todo este tipo de cosas. Aquí tenemos a Paula levantando, es un test corto para no gastar la fosfocreatina. Este es el récord McArdle, yo creo que seguramente del mundo, entrenando. Un McArdle con mucho entrenamiento es capaz de hacer series de 6, 7 repeticiones con 120 kilos. Mirad que la bala se dobla, son 25 kilos son 50-50, 50-100, la barra 120 kilos. ¿Vale? O sea, se puede hacer esto con mucho entrenamiento. Ya podéis intuir que este señor es muy difícil que tenga una rhabdomyosis fuerte. Con sus células están muy fuertes, el colágeno, la membrana está muy fuerte. Este es el truco, mejorar mucho la fuerza máxima, pero con este tipo de rutinas. Estos señores que han levantado ese peso, un día lo hacen sin isotónica, sin calentar, con 10 kilitos y se van a la tercera repetición y se destrozan. Es lo paradójico de esto, bueno. Y hay mucho daño muscular. Con lo cual, bueno, a veces se olvida que es McArdle. La última rhabdo fuerte que hubo una chica en forma, ya estaba tan en forma, se lo olvidó y se mantuvo en isometría 1 minuto y pico hinchando las ruedas del coche y tuvo una rhabdo fuerte, ¿vale?
Bueno, voy a gastar 5 minutos más, perdóname, y termino. ¿Qué hacemos desde el año 2006, del primer congreso que hizo la AEG en Toledo? Hemos centralizado jornadas de grabaciones porque tenemos un montón de espacio ahí y hacemos cosas como esta. Estamos empezando con muchos kilos, perfiles de fuerza-velocidad, levantando 150 kilos para ver cómo se comporta el músculo. De hecho, estamos haciendo ecografías para ver también si encontramos algo que diferencie o que permita modificar el entrenamiento. Nacho ayer contó un poquito los estudios de densidad ósea que estamos haciendo. Hemos encontrado poca densidad ósea en algunos McArdle, más baja de lo normal. Esto sería normal, osteopenia y osteoporosis. Esto es la densidad de este chico, por ejemplo, respecto a la media y la deviación estándar, que es como contó Nacho. Siempre sacamos sangre, de hecho ayer estábamos sacando sangre para un estudio que hace el grupo de Judith, siempre sacamos sangre, hacemos muchas pruebas para seguir avanzando en el conocimiento. En este caso, la de Julio fue para este grupo, otro grupo que trabaja con nosotros, de Zugaza, que está buscando métodos de señalización de la fosfolipasa fuera del músculo, en la tiroides, en los linfocitos, busca señales de activarla por si lo encuentran, ver si se pueden aplicar dentro del músculo. Aquí tenemos siempre muchas sesiones de entrenamiento enseñando a los McArdle cómo entrenar. Tenemos un montón de gente altruista, pues que aquí lo tenéis, enseñando pues, de máquinas, gomas, enseñando a mejorar la fuerza máxima para evitar rhabdomyolysis. Alguna vez hemos hecho sesiones de foam roller, no deportivas, sino adaptadas, lógicamente, buscando la relajación. Y anualmente hacemos seguimiento de consumos de oxígeno, pruebas de esfuerzo, para ver el grado de desarrollo. Analizamos las analíticas para ver cómo va evolucionando cada uno de los McArdle. Yo les mando de vez en cuando circuitos funcionales por el teléfono, son vídeos que hago en cortes, que lo tienen por WhatsApp, así lo tienen en el teléfono. Hemos hecho alguna cosita, no en investigación, pero a nivel aislado, de diseñar entrenamientos de vibratorias para aquellos McArdle que tienen poca densidad ósea, y bastante bien. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, pues este hombre estaba aquí, tenía bastantes años, encontramos la caída, al año siguiente, bueno, estuvo un año con la plataforma vibratoria, estas valen 100 euros. Este es el típico aparato que se compra la gente y nunca lo usa y luego lo pone en segunda mano, ¿vale? Como la bicicleta estática. Entonces no es muy caro y, como veis, tienen unos resultados muy buenos y saltan, por ejemplo, en este caso de osteoporosis a osteopenia. Bueno, no está mal para una persona de 55 años, ¿vale? No está mal. Ven adaptaciones. Algunas dinámicas de estiramientos, pero bueno, eso sois mejores que yo en pensarlo porque sentís cuando el músculo se está relajando. Y luego cosas que hacemos, y ya robo 2 minutos, aparte de la formación que hacemos aquí y que la hacemos en muchos sitios, también empezamos en Madrid, esto es Alemania, Hamburgo, Groningen, Holanda, esto fue hace 2 semanas en Houston, Estados Unidos. Tratamos de reproducir estos seminarios para formar a los diferentes países, porque el ejercicio lo empezamos nosotros, y en otros países están un poquito pez todavía. Una cosa que a mí me gusta mucho, de hecho la última la hice antes de ayer en Sevilla, es que igual que tenemos la obligación, la responsabilidad de publicar aquello que encontramos para que otros se beneficien de ello, vosotros tenéis la responsabilidad también de formar a los entrenadores para que os entrenen bien. Entonces yo lo que suelo hacer es meter McArdles, estos son McArdles todo, en mis clases de fisiología de la Facultad del Deporte. Antes de ayer lo hice con dos McArdles, una francesa y una alemana que vinieron a Sevilla, de manera que este es el cálculo que yo he hecho. Los últimos 4 o 5 años, más o menos, esta sesión clínica de McArdle aquí, de que les cuenta cosas, lo entrenamos tal, más o menos salen unos 80 graduados en ciencia del deporte, sabiendo lo que es un McArdle y sabiendo cómo empezar su entrenamiento sin hacerle daño. Entonces, esta parte es la que yo quizás no veo en otros países o en otras glucogenosis. Si hay gente aquí de otras glucogenosis, una sugerencia es buscaros gente de ciencia del deporte, porque para nosotros es apasionante. Entrenarme a mí, operación bikini antes del verano, 2 kilos, motivación cero. Entrenar a una persona con una limitación severa, como es un metabolismo, es un desafío. Entonces, este pool ha dado muy buen resultado. Y nada, termino pues, poniendo algunos vídeos viendo lo que es capaz de hacer los McArdle. Después de mucho entrenamiento, juegan al fútbol, algunos son capaces de hacer cosas de estilo. Cuando el nivel es joven, pues esta mujer en 4 meses de ser sedentaria consiguió jugar al pádel. Aquí la veis calentando bien los aductores y calentando antebrazos del segundo aliento para poder sujetar la pala. Cosas interesantes. Y por terminar, yo he tenido experiencias muy bonitas, sobre todo, como llevamos mucho tiempo, hemos empezado con algunos McArdle que eran niñas, pues había que enseñarles a calentar, había que enseñarles a entrenar. La calidad no es muy buena, me lo mandó la madre por WhatsApp, perdóname. Estos son los hermanos, que son solo portadores, pero claro, diles que no pueden jugar. Entonces, en este caso, esta es una de mis 2 soles, Yanire, pues en aquel entonces estaba jugando al tenis, había que enseñarle cómo calentar todos los músculos.
Os presento hoy a, bueno, mis dos soles, son Janine y Leire, que les quiero con locura, Tama que lo diga, son mis preferidas, ¿vale? Son mis preferidas. Pues Janine es una de estas señoras de aquí, de estas chicas de aquí hoy en día, y es capaz de hacer una clase de 1h30, 2 horas de Zumba sin limitaciones, o con alguna parada de 10 segundos para recuperar. Y como veis en ese corte vídeo, oye, pues hace flexiones, hace sentadillas, bueno, mueve el culete también, evidentemente, pero hace ejercicios de mucha intensidad y es capaz de soportar este tipo de cosas. Entonces, la experiencia ha sido muy bonita y yo creo que es útil un resumen de cómo la investigación aplicada puede mejorar en parte, no curar, pero mejorar un poquito la calidad de vida. Simplemente eso es posible porque hay una asociación que se preocupa de facilitar esas cosas, porque hay 4 hospitales que les gusta investigar y porque hay 3 facultades de ciencia del deporte en el que ponen los entrenadores y hemos estado desarrollando esta aventura de unos últimos 15 años. Y ya está, muchísimas gracias. ¿Vale?